Bueno, pues empezamos entonces. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Muchas gracias a todos por venir en este macroacueducto. Este es el interpuente. Hemos tenido prepuente, interpuente y tendremos el puente, ¿no? La era de la posverdad. Tenemos pospuente, posverdad y pues muchas cosas, ¿no? Yo realmente lo que quería hacer hoy es simplemente contextualizar un poco la obra de Patrick Hamilton, que es un artista que a mí me interesa desde el momento en que conocí su obra. Me pareció fascinante porque se adecuaba y me revelaba muchas de las ideas en las que estaba trabajando en este libro que ha comentado Javier, El artista como historiador. Porque creo que Patrick es el prototipo de artista historiador, casi que si uno hace la entrada de la enciclopedia de arte, artista historiador, la cara que sale podría ser la de Patrick, sobre todo en sus últimos proyectos, en este proyecto Ultramar Sur, que me parece que es el que mejor refleja lo que entiendo por artista como historiador, ¿no? Pero su obra, desde luego, va mucho más allá de eso, ¿no? Una crítica a la mercancía, al trabajo, a la violencia, un estudio sobre las ciudades, sobre el hogar, el desplazamiento, ¿no? Centrado casi siempre en Santiago, ¿no? Un trabajo sobre Santiago de Chile. Pero bueno, creo que hoy aquí el trabajo Ultramar Sur requería que comentase dos o tres ideas generales sobre cómo el trabajo se encuadra en la memoria o en la historia, ¿no? En lo que algunos han llamado el giro historiográfico, que es lo que voy a hacer como en cinco minutos, ¿no? Contextualizar esto de modo general para pasarle la palabra a Patrick, ¿no? Como decía, creo que su obra se encuadraría, al menos este proyecto, en lo que algunos han llamado giro historiográfico en el arte contemporáneo, ¿no? Que es un modo de trabajar con la historia y con el pasado que iría un poco más allá de eso que se llamó el giro de la memoria, ¿no? Una serie de artistas empiezan a trabajar sobre la historia como si fuesen historiadores, investigando en archivos, produciendo documentos, imágenes que cuentan una historia, más allá de la mera reflexión sobre la memoria y sobre el pasado, ¿no? La disciplina historia se convierte en una especie de centro para muchos artistas, ¿no? Pero desde luego, claro, eso emerge y surge del campo de la memoria, ¿no? Del giro de la memoria, que se produce prácticamente en todas las humanidades desde los años 90, ¿no? Vinculado sobre todo con el giro de la memoria en la historia, ¿no? Con los estudios sobre el Holocausto, la etapa postcomunista, ¿no? Los años 90 son los años de la memoria, ¿no? De eso que algunos han llamado, como András Huisen, la sociedad de la memoria, ¿no? Y el arte es uno de los lugares donde ese giro de la memoria aparece de modo evidente a través del documento, del archivo, de los vídeos, de los metrajes encontrados, ¿no? De los objetos encontrados, ¿no? Los artistas empiezan a trabajar con esa memoria, ¿no? Y llama la atención que en el contexto latinoamericano, que creo que la obra de Patrick se encuadra en el contexto de ese giro de la memoria y la historia, pero también en el lugar particular en el que emerge en el contexto latinoamericano, ese giro de la memoria tiene un predicamento especial, sobre todo vinculado con la denuncia de las violencias y los olvidos de la historia. Me parece que en países como Chile, Argentina, bueno, en prácticamente todo el ámbito latinoamericano, el giro memorialístico ha tenido que ver con la denuncia de las violencias de las grandes dictaduras de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Esa es un poco la tesis de Nelly Richard, que era una teórica que hemos dicho antes que era bastante cercana o bastante querida, ¿no? Cuando ella habla del contratiempo crítico de la memoria, ¿no? Para Nelly Richard, toda una faz del arte latinoamericano contemporáneo tiene que ver con los modos de presentar modelos alternativos de recuerdo, ¿no? Ella llama eso contratiempos críticos de la memoria, ¿no? Introducir otros pasados, ¿no? Pasados que no han sido dichos, futuros que han sido cortados o presentes, ella dice presentes no visualizados, ¿no? Ese giro de la memoria, decía, tiene en la última década una especie de vuelta de tuerca
al giro historiográfico. Hay un texto de Dieter Roestrate, un teórico alemán, que se llama precisamente eso, de historiographical turn, como el giro historiográfico en el arte contemporáneo, ¿no? Porque para él, pero como también otros historiadores o críticos como Mark Godfrey o Ernst Van Alphen, el giro de la historia, el giro de la memoria comienza a institucionalizarse, no es la palabra, sino hacerse disciplina, ¿no? A que los artistas empiecen a preguntarse por cuáles son las disciplinas que estudian la memoria, ¿no? Y una de esas disciplinas es la historia, ¿no? Lo que dicen todos estos autores, ¿no?, dentro del giro historiográfico, es que los artistas empiezan a entrar a los archivos como los historiadores, empiezan a leer libros de historia como los historiadores y a presentar modelos de historia, modos de contar el pasado, como si fueran historiadores, pero con modos de presentación diferentes, ¿no? Imágenes, montajes, archivos, ¿no? No solo a través del texto. O sea, cambia el modo de exponer la historia, pero también cambia la concepción de la historia, ¿no? La historia para muchos de estos artistas es una historia abierta, manipulable, que está en contacto con el pasado, ¿no? El presente y el pasado están en contacto. Y en el libro que ha mostrado Javier, el artista como historiador, yo ponía entre paréntesis benjaminiano, porque mi tesis ahí en ese libro era que esos modos de entender la historia tenían mucho que ver con el sentido de la historia defendido por Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia, a finales de los años 30, ¿no? 1939. Yo intentaba señalar ahí una especie de inconsciente benjaminiano dentro de la historia, de esa especie de artista como historiador, ¿no? Un inconsciente que se vería en la concepción de la historia, en primer lugar, la historia como algo abierto, que es manipulable, como un tiempo abierto, múltiple y con posibilidad de ser completado. En segundo lugar, el modo de conocimiento de la historia. Para Benjamin, la historia no solo se conoce en relatos, sino en imágenes, ¿no? La historia se conoce a través de imágenes que se revelan y los artistas intentan captar esas imágenes fugaces de la historia, imágenes que condensan el tiempo. Y luego también, un tercer sentido del artista como historiador benjaminiano sería la construcción o la transmisión de la historia, básicamente a través del montaje, que es algo que para Benjamin era también esencial, ¿no? El montaje con los objetos que han tenido contacto con el pasado, ¿no? A través de la justaposición de las imágenes o de los objetos, ¿no? Y creo que gran parte de los artistas historiadores, ahora veremos el trabajo de Patrick, intentan contar la historia a través de ese montaje, del montaje de lo encontrado, pero también las imágenes o los conceptos, ¿no? En cualquier caso, el artista historiador se podría decir, partiendo de esa base, que se convierte en una especie de conector de tiempos o montador de regímenes temporales distintos del pasado y el presente, que por montaje o por colisión activan las posibilidades de experiencia que todavía no habían sido completadas, ¿no? Esta es una de las tesis de Benjamin. El pasado está lleno de momentos oscuros, pero también momentos latentes que necesitan ser conectados con el presente, ¿no? Los artistas, en cierta manera, son conectores del pasado con el presente, ¿no? y lo activan. Creo que la obra de Patrick representa bastante bien esas ideas de Benjamin, ese modelo de artista como historiador. Creo que si Benjamin hubiese imaginado un artista historiador, la obra de Patrick, como la de otros artistas, como Fernando Brais o incluso Doris Salcedo, ¿no?, representaría bastante bien ese modelo, ¿no? Ese modelo que tiene como estrategia básica resistir al olvido. Me parece que el proyecto Ultramar Sur pretende eso, promover otros modos de recuerdo, activar el pasado, ¿no?, y hacerlo colisionar con el presente. Sobre todo, hacernos conscientes de que el pasado y el presente están conectados, ¿no? Yo no voy a hablar del proyecto Ultramar Sur, porque Patrick va a hablar sobre él de modo con mucho más detalle, ¿no? A mí sí, solo me gustaría comentar dos cosas, y es que dentro de esto que hemos definido como el giro historiográfico, se podría hablar de diversas tendencias
o diversas estrategias a través de las cuales los artistas hablan de la historia, ¿no? Una serie de artistas buscan historias no contadas, ¿no? Historias que han pasado debajo del radar de la gran historia, ¿no? Otros artistas hablan de microhistorias, ¿no? Que también tiene que ver un poco con esas historias no contadas, ¿no? Hay otra serie de artistas que trabajan deconstruyendo cómo se cuenta la historia, ¿no? Y hay una tendencia, o se puede identificar una tendencia en la que están también autores como Kostler o como Simón Fujiwara, que podemos llamar historia especulativa. Historias que están más allá de la historia oficial, que han existido en el imaginario, que están cercanas a la ficción y a través de las cuales se construye un relato, ¿no? Creo que la obra de Hamilton se encuadra dentro de esas historias especulativas, ¿no? De esa historia especulativa, ¿no? Que creo que es el contexto en el que hay que entender su obra, como hay que entender también la de algunos escritores como Bolaño, ¿no? Creo que este proyecto tiene mucho que ver con la literatura nazi en América, o con la obra de Borges, la historia universal de la infamia, y con la de tantos otros que trabajan a través del ensayo falso, o de tomar una historia posible, ¿no? Donde lo que se pone en cuestión, y a mí eso es lo que realmente me interesa, incluso más allá del trabajo con la historia, son los límites de la verdad y la ficción. Algo que pone en cuestión todo el trabajo de Patrick sobre el oro nazi, que ahora explicará, es que el mito y la leyenda acaban siendo examinados como historia, ¿no? Ese mito del oro de los últimos submarinos nazis que llegan cargados de oro a Chile y Argentina, o el mito de los tractores, ¿no? Por ser mito no deja de producir realidad, ¿no? Los han comprado buscando esas piezas de oro, ¿no? Y a mí eso es lo que realmente me interesó del trabajo, ¿no? El modo en el cual se construye una historia, un relato, donde lo importante no es que sea verdad, sino que produce realidad, ¿no? Porque al final la ficción también produce realidad, ¿no? La ficción hace que las cosas cambien, ¿no? Y yo creo que en la era de la posverdad, que es en la que estamos, este es uno de los términos del mes, el término posverdad, ¿no? Lo que hace la obra de Hamilton es precisamente cuestionar qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Y sobre todo, qué hay de verdad, no, qué hay de oculto en las verdades que se nos cuentan, qué hay de oculto y de ficción en las verdades que se nos cuentan, y qué hay de verdad en las ficciones que se nos cuentan, ¿no? A mí me parece que eso es lo que realmente hace este proyecto, todo el proyecto de los Gold Projects, el proyecto del oro, una obra que no tiene nada que envidiar al proyecto de Bolaño o al proyecto de Borges, ¿no? Y me parece que a través de las imágenes esta obra sobre todo nos hace pensar en la historia, en lo que no se contó, y por encima de eso pensar en qué es verdad, qué es ficción, y cómo la verdad y la ficción al final se dan la mano en una especie de ficción especulativa o historia especulativa, ¿no? Creo que el proyecto, veréis, es mucho más interesante que todo lo que he contado, ¿no? Y en el fondo lo importante de las cosas es verlas y escuchar al artista. Para mí ha sido un tremendo honor poder presentarte y simplemente te doy la palabra para que nos ilumines sobre Ultramar Sur. ¿Cómo? Y esto lo cambio aquí, hacia aquí. Sí. Y me quito de aquí para que no se me vea la borra. Bueno, primero que nada decir que para mí también es un honor estar aquí, y quiero agradecer en especial a Javier Castro por la invitación y a Miguel Ángel por su presentación, que la verdad es que ha dejado la vara muy alta en términos de su brillante capacidad de conceptualización. Yo voy a tratar ahora de estar a la altura con las imágenes y un poco mi relato de la explicación tan precisa y contundente que le ha dado con respecto a algunos de los conceptos que yo trabajo en estos proyectos. Hablo como chileno, por lo tanto, si hay alguna palabra o alguna
expresión que no se entienda, me lo dicen, ¿ya? Aunque creo que nos vamos a entender. Quiero también agradecerle a ustedes que están ahí sentados, porque yo tampoco me había enterado que era una semana de acueductos y túneles y puentes, etcétera. Entonces, bueno, nada, doblemente agradecido de contar con la presencia de ustedes en un día en que se podrían estar haciendo tantas cosas a esta hora. Yo lo que traje es un set de imágenes y contarles un poco el contexto en el cual surge mi trabajo, y muy en específico y con mayor profundidad en el contexto en el que surgen los trabajos de los que estaba hablando Miguel Ángel, que son, por así decir, un cuerpo de trabajo importante dentro del desarrollo de mi trabajo general. No es lo único. Yo soy un artista chileno que nací en dictadura y me desarrollé digamos, como profesionalmente, como estudiante primero y luego como artista, en el contexto llamado de la transición democrática en Chile, una vez que el gobierno de Pinochet, mediante un plebiscito, como la mayoría del mundo sabe, fue, digamos, cesó, digamos. Y a mí la historia política de mi país fue algo que me interesó de siempre, porque lo viví en carne propia, ¿no? Y como muchos artistas latinoamericanos, trabajamos con la historia de nuestros países, o la historia reciente de nuestros países, porque nos ha marcado. A diferencia de la generación anterior a la mía, digamos, yo tengo 42 años, hablo de la generación de artistas que tienen 60, 70 años, nunca me hice cargo, o nunca quise hacerme cargo, esto fue una decisión, de lo que fue, o lo que se podría denominar como la violencia de Estado, es decir, trabajar en relación al tema de las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, como sí lo hicieron muchos artistas, donde trabajaban esta relación entre el cuerpo individual y el cuerpo social, la fragmentación del cuerpo, la memoria, ¿no?, vinculada a eso, sino que más bien me centré en un aspecto que yo considero que es mucho más perverso y que los toca a ustedes y que nos toca a todos, y que tiene que ver con las consecuencias de lo que un sociólogo en Chile denomina la revolución neoliberal implantada en Chile bajo el gobierno de Pinochet y por supervisión de Milton Friedman, este premio Nobel de Economía, que fue el inventor, digamos, de esta escuela llamada la Escuela de Chicago, que tiene unos postulados, digamos, económicos que son los que rigen gran parte de las economías del mundo globalizado, y que están empezando a entrar en Europa de manera muy, muy fuerte, que se denomina el neoliberalismo, digamos, ¿no?, que es la versión más extrema, digamos, y más radical del capitalismo de libre mercado, por así decir. Entonces, ese es como el núcleo de mi trabajo, la historia, o estudiar, examinar las consecuencias de la implantación, digamos, de ese sistema económico extremo neoliberal en Chile. Y a partir de esa historia, que yo fui reconstruyendo a partir de proyectos, apareció este otro proyecto, que ya les voy a mostrar en imágenes, que tiene que ver con estos mitos del oro, mitos del oro vinculados a las relaciones entre las colonias alemanas del sur, fundamentalmente del sur de Chile y de Argentina, y la Segunda Guerra. Pero son mitos del oro que iluminan también el presente, es decir, yo los descubrí no estudiando los libros de historia de la época, sino escuchando y leyendo y viendo videos, documentales y reportajes más o menos actualizados sobre ese fenómeno, ¿ya? Un poco para entender cómo me he inspirado. Entonces voy a mostrar solamente dos trabajos que no los voy a explicar mucho, simplemente como para contextualizar mi obra general. Este trabajo se llama Patria y Libertad, y es la reproducción del logotipo
de un movimiento de extrema derecha que operó en Chile desde el año 71 al 74 y que trabajó de manera firme en el derrocamiento del gobierno de Allende. Fue el principal movimiento paramilitar, terrorista, por así decir, de derecha, que trabajó haciendo atentados y organizando situaciones, digamos, para sabotear el gobierno de la Unidad Popular. ¿Ya? Ese es un trabajo. Y ese logotipo está reproducido con las defensas o protecciones de muro que se utilizan en Chile para proteger la propiedad privada. ¿Ya? Entonces, lo pongo como un antecedente. Además, tiene una inspiración muy nazi, digamos, porque es como una svástica, pero con una especie de diamante al centro, ¿no? Ese es, por así decir, un tipo de trabajo que he desarrollado yo. Esta es una vista del Santiago de Chile actual. Lo que se ve ahí es el barrio financiero de Santiago, que en Chile le llaman Sanhattan. O sea, en verdad es conocido como Sanhattan, porque es una parodia de esta ciudad del tercer mundo, con aspiraciones, digamos, de primer mundo. Entonces la gente que en Chile utiliza mucho la ironía, el recurso a la parodia, eso es del habla cotidiana. Por eso hay poetas como Nicanor Parra que son tan populares, porque utilizan ese habla coloquial y se utiliza mucho lo que nosotros llamamos sobrenombre, o sea, cambiarle el nombre a las cosas, poner un nombre paródico. Sanhattan. Aquí está el edificio más alto de Latinoamérica, que se llama Costanera Center, y es un edificio que representa el triunfo del neoliberalismo ya llevado a una escala urbana, digamos, ¿no? Cómo la arquitectura puede representar el poder económico, y cómo el poder económico o los capitales transnacionales, cómo los flujos transnacionales corporativistas se instalan, por ejemplo, en una ciudad. Y la forma es esa, ¿no? La relación entre poder y arquitectura tiene mucho tiempo, ustedes lo saben, los palacios, las iglesias, las catedrales, etc. En este caso, la arquitectura corporativa, ¿no? Esto es solamente una pequeña introducción. Ese es un tipo de trabajos que yo hago de revestimiento de esa especie como de falo gigantesco que tiene 200 metros de altura y que rompió completamente la escala de la ciudad. Ustedes ven atrás la cordillera de los Andes con casi 5.000 metros de altura, cómo se ve empequeñecida prácticamente al lado de este faro gigantesco. Otros trabajos que hago habitualmente tienen que ver con la utilización de herramientas de trabajo manual, aludiendo al mundo del trabajo, del obrero. Utilizo mucho el cobre, que es un recurso muy importante para la economía chilena, otro metal precioso, ¿ya? El cobre es nuestro oro. Chile ha vivido los últimos 40 años del cobre y en particular los últimos 15, donde el precio del cobre se multiplicó al infinito gracias al desarrollo de la industria y de la construcción en China. Entonces, el enriquecimiento de Chile, que es sin duda uno de los países que ha tenido en Latinoamérica el crecimiento más espectacular, con índices de crecimiento del 8-9% sostenido durante 10 años, ya se imaginarán lo que es eso. El cobre, que es un material que tiene tanta historia, es nuestro oro, es el material que explica ese desarrollo y ese crecimiento. Bueno, los proyectos del oro tienen un contexto, como decía Miguel Ángel, un contexto específico. En este caso tiene que ver con las relaciones políticas, culturales y económicas entre la Alemania del Tercer Reich y los gobiernos de Chile y Argentina. Estoy hablando de la década de los 40. Hubieron políticas que favorecieron la migración hacia Chile y Argentina de colonos alemanes desde mediados del siglo XIX. Un político llamado Vicente Pérez Rosales en Chile, en el año 1850, firma un decreto para que las tierras del Santiago hacia el sur, que estaban prácticamente deshabitadas, salvo por algunas poblaciones indígenas, los mapuches, que son un pueblo, digamos, originario del sur de Chile y de Argentina,
fueran colonizados por alemanes y se trajeron desde Alemania alrededor de 40.000 personas, que en el año 1850, ustedes se podrán imaginar, es una tremenda población. Y esos alemanes fueron, trabajando la tierra, construyendo ciudades y colonizando literalmente el sur de Chile y Argentina. Esos alemanes son la base de estos mitos que después empiezan a surgir. Más que mito voy a hablar de la historia concreta. La historia concreta o el contexto es el siguiente, y en términos muy resumidos. Tanto Argentina como Chile tenían gobiernos que estaban, estoy hablando de la década del 40, que estaban muy a favor, digamos, del Tercer Reich, ¿ya? Tanto Chile como Argentina tenían negocios, digamos, bastante importantes con grandes empresas alemanas, y los alemanes tenían un poder de influencia dado esos negocios en la sociedad chilena y sobre todo la argentina muy fuerte, ¿ya? Tanto es así que en el año, tengo algunas fechas que así como un buen historiador para no olvidarme y ser preciso, en el año 38 cuando el nacionalsocialismo anexa Austria, se hizo en el Luna Park de Buenos Aires una manifestación que fue la más grande manifestación que se hizo fuera de Alemania, con más de 20.000 personas, con símbolos nazis, esvásticas, etcétera, etcétera, celebrando ese acontecimiento, ¿ya? Hitler, en su gobierno, tenía un argentino como ministro, el señor Walter Darre, por ejemplo. Un argentino alemán era ministro, trabajaba en el gabinete del señor Hitler. Luego, las inversiones de Alemania en Argentina, más que en Chile, pero eran gigantescas. Había, por ejemplo, dos bancos, los más importantes de la región, que eran el Banco Sudamericano Germánico y el Banco Alemán Transatlántico, que eran dos de los bancos más importantes, digamos, en toda la región del sur, digamos, de Sudamérica. Eran alemanes y estaban manejados por un señor que era muy cercano al nacionalsocialismo, a Hitler en particular y a las SS, ¿ya? Ese es un poco el contexto, digamos. Es decir, tanto en Chile como principalmente en Argentina había un fervor por el nacionalsocialismo, ¿ya? Había realmente en la sociedad, no solamente en las colonias alemanas, sino también en la sociedad, y en este caso en los gobiernos, en los presidentes. El señor Perón, que asume el gobierno el año 46, pero el general Ramírez, que fue el presidente mediante un golpe militar en Argentina, previo al gobierno de Perón, estamos hablando del año 43, eran totalmente, digamos, pro-nazi. Tanto es así que Argentina le declara la guerra a Alemania por presiones ya extremas diplomáticas de los aliados en marzo del año 45, es decir, un mes antes de que terminara la guerra. Y Chile lo hace un año antes, ¿no? Mientras todos los otros países ya se habían cuadrado con los aliados, digamos. Argentina y Chile, bueno, en el caso de Chile un año antes, pero Argentina hasta prácticamente terminar la guerra no había roto las relaciones. Eva Perón, en un viaje famoso por Europa, donde estuvo reunida con el general Franco en el año 46, si no me equivoco, se reunió con el Papa Pío XII, por ejemplo, quien le pidió expresamente que intercediera, estamos hablando ya del Vaticano, para que los jerarcas nazis, la llamada ruta de las ratas, que creo que se le denomina, ¿no? La famosa ruta de las ratas vía Italia y vía España, digamos, pudieran abandonar Europa e ir a refugiarse a Latinoamérica, específicamente a Argentina y a Chile, pero fundamentalmente Argentina, insisto, siempre en una proporción de 80-20, ¿eh? Esto es mucho más fuerte en Argentina que en Chile, aunque en Chile también. Entonces Eva Perón se reunió con Franco, Eva Perón viajó con un señor de apellido Fröde,
que era una especie de doble agente de las SS, pero también del gobierno de Perón, para arreglar, para agenciar, digamos, la venida de altos jerarcas y también de personeros, digamos, vinculados al Tercer Reich. Se creó una agencia de viajes, que los nombres muy si me dan un segundo. Bueno, se abrió una oficina que operaba emitiendo pasaportes falsos, etcétera, etcétera. Denme un segundo porque el nombre de la agencia de viaje es muy bonito. Bueno, lo perdí. No importa. No importa. Era algo así como viajes transatlánticos del paraíso, por ejemplo, una cosa así. O sea, era un nombre ficticio. Eran además utilizados barcos de un millonario argentino que era amigo, estaba emparentado con Onassis y que tenía barcos de estos que cruzaban el Atlántico, bueno, y ahí escaparon muchos. Bueno, todo ese es el contexto. Con respecto a los submarinos, el año 45, cuando termina la guerra, hay una operación que es descrita por muchos historiadores, porque tengo que decir que yo para desarrollar estos proyectos efectivamente tuve que leer y ver documentales y empaparme de la historia. Hay muchos... bueno, hay mucha bibliografía sobre este tema, pero el hecho concreto es que viajaron una flotilla de 6 submarinos hacia Sudamérica, 2 de los cuales, que son estos que están aquí, el U-530, que es este, y el U-977, que es este otro, se entregaron en Mar del Plata. En el trayecto salieron desde Noruega. En el trayecto se toparon con... Estos son hechos famosos y que están documentados. O sea, esta es la parte historiadora. Esta es la parte donde yo no estoy mintiendo, donde todo esto está bastante establecido. Se toparon con un barco mercante brasilero llamado el Bahía y en una acción que fue tapada por la posterior CIA, en esa época todavía no existía, tenía otro nombre, lo hicieron estallar, uno de estos submarinos, matando como a casi 400 marineros brasileros, y es el hecho, digamos, más cruento en la historia de la marina brasilera. No se saben los motivos, lo único que se sabe es que fue hundido el famoso Bahía, que era un barco mercante gigantesco, por uno de estos submarinos. Bueno, 2 de estos submarinos llegan a Mar del Plata y se entregan, ¿no? La guerra ya había terminado, el señor, Hitler estaba desaparecido, bueno, ahí es toda una locura que se dice que Hitler escapó en uno de estos submarinos y que vivió en Bariloche, que es el sur de Argentina, en un lago hasta el fin de su vida, bueno, etc. Pero lo concreto es que 2 de estos submarinos se entregan en Mar del Plata y los otros 4 no se sabe su destino. La gente se especula, porque hay mucha gente que habla, que dice que hubieron avistamientos en la Patagonia de estos submarinos. Hay restos, digamos, en las costas de playas desérticas o de costas, digamos, desérticas, de tambores y de elementos, digamos, que la gente que los vio y los historiadores que los han estudiado dicen que pertenecían a estos submarinos. Entre esos elementos hay cajas de madera con los sellos, digamos, del nazi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el mito que hay en torno a estos submarinos, habiendo sido verdad que viajaron, habiendo sido verdad que 2 de ellos fueron entregados, todo eso consta, o más bien fueron capturados en Mar del Plata, se tuvieron que rendir. De hecho, esta imagen muestra a 2 oficiales de la Marina Argentina inspeccionando el U-977. Todo eso es verdad. Donde empieza el mito tiene que ver con la especulación de que, por ejemplo, en esos barcos o en esos submarinos venía Hitler.
que venían cargados de oro, ¿no? Ahí empiezan los mitos, ahí empieza el mito. Pero la verdad es que el oro nazi es algo que está también bastante documentado. Se dice que los nazis robaron más de 500 millones de dólares en oro, lo que equivale hoy día a 36 mil millones de oro en todos los bancos suizos de Europa prácticamente, o sea, los bancos centrales de Europa, y también, como todos ustedes sabrán, en las tristemente célebres, digamos, acciones que hacían con los cuerpos, digamos, de los judíos una vez muertos, sacando dientes o las joyas, etc. Estamos hablando de 500 millones de dólares en oro de la época. Y la especulación con respecto al destino de estos tesoros son muchas. Lo primero, que más o menos está documentado, es que los nazis ocuparon los bancos suizos, digamos, como depositarios de los tesoros. Eso está bastante acreditado. Se dice que algunos de estos bancos suizos refundían estos lingotes de oro y para, en el fondo, blanquearlos, les ponían sellos ya de la banca suiza. Luego, los nazis, el Tercer Reich, como queramos llamarlo, transformaba estos lingotes de oro en metálico, ¿no? Porque, bueno, era parte de los botines de guerra que ellos utilizaban luego para producir armamento, etc. Y también para enriquecerse. Bueno, se dice que hay un lago en Austria, en los Alpes, que se llama el Toplitz, que es muy famoso, se le llama el dorado del Tercer Reich, digamos, porque se dice ahí, sobre la base de muchos relatos también, orales y testimonios, que los nazis lo habrían utilizado para tirar cajas, digamos, este tipo de cajas con lingotes de oro al fondo del lago. Un lago que tiene unas características muy especiales porque es muy estrecho y es muy profundo y se dice que no hay oxígeno bajo los 20 metros. Tiene como 150 metros este lago. Yo no lo conozco, pero bueno, todo esto lo he leído, lo he visto, lo he investigado. Y dicen que hay unas partes del lago en particular donde no hay oxígeno, por lo tanto el oro se conservaría en perfecto estado, etc. ¿Ya? Ese es un poco el contexto, ¿no? Estoy contando el contexto. Otros hechos verdaderos, estos capullos, estos buenos hombres. Este señor llamado Joseph Mengele. Bueno, este señor Mengele vivió en Argentina, luego vivió en Paraguay y terminó sus días en el sur de Brasil. Hay una película que se llama Los Niños de Brasil, no sé si alguien la vio, que tiene que ver con los experimentos que este señor trató de desarrollar ahí en el sur de Brasil. Ya saben quién es Joseph Mengele, ¿no? El médico que hacía todos los experimentos para ver si se podía blanquear y mejorar la raza, etc. Adolf Eichmann es este señor que parece actor de cine, que era un alto comandante de las SS, nada más ni nada menos que uno de los más grandes responsables del Holocausto, digamos. O sea, se le achacan directamente crímenes por cerca de 6 millones de personas. Este señor también vivió en Argentina tranquilamente durante muchos años hasta que Simón Wiesenthal, creo que se llama, logró que lo ¿cómo se dice? Cuando lo extraditaran y ser juzgado. Este señor que está aquí, estos dos vivieron en Argentina y ahora voy a pasar a los dos que vivieron en Chile. Este señor se llama Walter Rauff y es nada más ni nada menos que el inventor de los camiones de la muerte, los camiones de gas. Él fue el que inventó este sistema para matar masivamente con monóxido de carbono, ¿no es cierto? Este señor vivió en Chile y murió en Chile el año 84, protegido por la dictadura de Pinochet. Hay un hecho curioso y es que todos estos señores conocían perfectamente las leyes tanto en Chile como en Argentina, porque además de la red de protección, no he contado las tremendas, el tremendo fanatismo de las colonias alemanas en Chile y en Argentina que enviaban dinero, bueno, etcétera. Es toda una historia, pero estos señores conocían perfectamente las leyes. Entonces los delitos prescribían a los 10 años bajo la legislación chilena. Entonces se le pidió a Salvador Allende, nada más ni nada menos, en el año 71, la extradición de Walter Rauff, y él no pudo
no lo pudo hacer porque bajo la legislación chilena de la época su delito estaba prescrito, imagínense. Entonces, esas son parte de las curiosidades de la historia. Este es el señor Walter Rauff, cuyos nietos viven todavía en Chile. Y este señor siniestro, médico de las SS, se llama Paul Schaeffer, y en el año 61 este señor fundó un enclave alemán al sur de Santiago, en el sur de Chile, a 400 kilómetros de Santiago, llamado Colonia Dignidad. Anda circulando por Europa una película del año pasado que se llama La Colonia, que si tienen la posibilidad de verla, habla un poco de la historia de esa colonia, ¿no? Colonia Dignidad es un lugar que se presentaba como una especie de colonia de centro benefactor, donde vivían un grupo de alemanes, eran básicamente al principio unas 50 personas, a la cabeza estaba este señor que era algo así como no sé llamarlo el presidente de esta comunidad. La verdad es que tenía un carácter sectario, tenía vínculos de poder muy fuertes, tanto así que fue utilizado la Colonia Dignidad como centro de tortura y detención bajo la dictadura de Pinochet. Y bueno, y este señor vivió tranquilamente hasta que estallaron los escándalos de abuso sexual. Entonces su debilidad eran los niños y por pedrasta al final terminó siendo juzgado, aunque murió justo en el proceso, prácticamente no alcanzó a ir a la cárcel. Esto es para muestra un botón. Todo esto que yo estoy contando es como es, y hay mucha información más y ustedes podrán leer si es que ya no han leído, pero hay muchísima información. Entonces, por ejemplo, este es un mapa que yo encontré donde están señalizados asentamientos nazis en Sudamérica, básicamente Argentina, que se lleva todos los laureles, gracias al gobierno de Perón. Aquí está la Colonia Dignidad, ahí al sur de Chile. Aquí hay otros que están en la frontera, que ya les voy a mostrar, de Chile con Argentina. Bueno, esta es la zona favorita de los nazis. Eso es Bariloche, que es un lago, y casi en paralelo aquí está el lago Yanquihue, donde está el famoso volcán Osorno. Ahí está la ciudad de Frutillar, Puerto Vara. Toda esta zona completa de Chile, si uno la visita, es como estar en Baviera. Tanto la arquitectura, la población, es totalmente alemana, digamos. Igual al otro lado de la cordillera, ¿no? Aquí en San Carlos de Bariloche hay una pequeña isla en este lago donde se intentó realizar un experimento financiado por Juan Domingo Perón, que fue el primer reactor nuclear en Sudamérica. Y eso se lo encargaron a un científico también nazi, en este minuto no me acuerdo bien el nombre, pero se lo trajeron a Argentina junto a otro grupo de científicos alemanes en la década del 40 para desarrollar la energía nuclear. Todo eso para que entiendan un poco el contexto y que todas estas cuestiones son verdad. Que Hitler haya vivido en una casa que se dice que vivió, eso no se sabe. Pero todo el resto es real. Esos son los parajes de Bariloche, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea. Yo todo esto lo traigo como contexto, a lo mejor ustedes ya lo conocían, pero a mí me sirve mostrarlo porque se dan cuenta que es un paisaje precioso, es muy frío, es muy parecido a lo que es el norte de Alemania, por eso el clima, digamos, ¿no? Todo esto tiene que ver también con clima, y además que eran, aparte parajes preciosos, muy poco poblados, entonces eran lugares ideales, ¿no? Eso es Bariloche también, ¿no? Aquí ustedes ven la bandera argentina y la bandera nazi. Esta es una reunión de camaradería de un grupo de alemanes en la década del 40, ¿no? Y ese es el alcalde de la pequeña ciudad, para que ustedes vean el compromiso, ¿no? Y esto es Frutillar. Miren la arquitectura, por favor. Díganme si eso no es... Esto es Frutillar en Chile. Allá está el volcán Osorno, o sea, la iglesia más grande, la catedral de Frutillar. Y ahí tenemos una reunión de chilenos alemanes, también en la década del 40. Ustedes pueden ver vestidos a la usanza, ¿no? Todo esto es real.
Y empieza el mito. Empieza el mito. Tal como decía Miguel Ángel, mi trabajo no tiene que ver con la reconstrucción de una historia para llegar a una verdad. Mi trabajo más bien está inspirado, como también lo dijiste, por el libro de Bolaño, La literatura nace en América, o a su vez el libro de Borges, que inspira el de Bolaño, que se llama Historia Universal de la Infamia, o a su vez el libro de Marcel Chauve, que se llama Vidas Imaginarias, que ilumina el libro de Borges. Y hay una cadena, digamos, de autores que han trabajado este tipo de libros donde lo que se pone en cuestión justamente es el concepto de verdad en relación a la disciplina de la historia. Son libros que se basan, en términos generales, en algunos hechos reales, en unos cuantos hechos documentados, un poco como lo hago yo, pero luego dan rienda suelta, digamos, a la ficción, a la tergiversación o a la descarada manipulación, como dice Borges en el prólogo a la prólogo a la segunda edición de Historia Universal de la Infamia. Es decir, jugar al historiador y tomarse todas las libertades, digamos, ¿no? Justamente para decir que la historia, como disciplina, no es más que un texto, no es más que escritura. Es decir, la historia que nosotros leemos en un libro es eso, es un libro y es una narración. Por lo tanto, el componente ficcional está a la base de la disciplina de la historia, ¿no? En el sentido de que el relato, al ser escrito, está siendo novelado. Y Borges tenía fórmulas muy bonitas, como decir que, por ejemplo, la filosofía no era más que una rama de la literatura fantástica, o que la misma historia era una novela, ¿no? Y a mí no me interesa realmente llegar a la verdad. A mí lo que me interesa es, en el contexto de todos estos hechos que están documentados, tomar un elemento, que en este caso yo decidí que fuera el oro, y seguir, por así decir, la huella del oro, ¿no? La huella del oro. Y en mi camino lo que fui encontrando fueron numerosos documentos, numerosos archivos, con numerosas imágenes, con numerosos símbolos, que yo fui manipulando, superponiendo, recortando, editando a mi entero placer, para contar estas historias, pero no desde el punto de vista, digamos, de la cruenta verdad, no sé si me explico, sino más bien a partir de estas alegorías, ¿no? De estas alegorías. El proyecto UBOT, como se denomina este proyecto, tiene entonces como fuente de inspiración el mito que dice que una de las formas mediante las cuales el oro fue sacado de Alemania fue a través de submarinos, y que esos submarinos llegaron a la Patagonia chilena y argentina, y ese oro fue descargado ahí. Ya sabemos que hubieron muchísimos nazis, yo mostré algunos de los principales, y miembros del Tercer Reich que se vinieron a refugiar. Ya sabemos que hubieron políticas que favorecieron eso. Ya sabemos que el Tercer Reich sabía el año 43, 44 que iba a perder, y por lo tanto empezó a buscar formas de resguardar, digamos, su patrimonio, saqueado, robado, y también a muchos de sus miembros. Por lo tanto, no es inverosímil que esto haya sucedido. Ahora, yo no puedo decir a ciencia cierta si es verdad o no, ¿ya? En la imagen que ustedes ven, lo que yo hice fue crear un gabinete. Esto es parte de una exposición que hice en Brasil, en Sao Paulo. Creé una especie de gabinete, como de estos museos de historia, ¿no? Siguiendo un poco la lógica del museo naval, qué sé yo, donde reproduje en los muros una especie de patrón que, si ustedes ven, es totalmente abstracto y además carece de color, es simplemente de blanco, negro y gris, digamos, pero que está tomado de la bandera de la Armada nazi, ¿no? A la bandera de la Armada nazi yo le quité,
voy a echarme un poco para adelante, yo le quité la suástica, le quité el rojo, le quité la cruz de hierro y la dejé simplemente como casi una estructura formal, digamos, sin color, por así llamar decorativa, ¿no? Todo eso, ese vaciamiento, también tiene que ver con el vaciamiento de la memoria, ¿no? Hay un historiador argentino que dice que él sí busca la verdad, digamos, ¿no? Y que estudia todos estos temas, y que dice que los mitos y las leyendas, como dice él, lo único que hacen es tapar la realidad histórica. Una realidad histórica que, según él, es muy cruel y es muy cruenta. Y es verdad, ¿no? O sea, el mito ha sido utilizado y la leyenda en Argentina y en Chile para revestir una historia que es muy cruel, ¿no? El peronismo goza de mucha popularidad en Argentina. Incluso la última presidenta, Cristina Fernández, se autodenominaba peronista. Socialista, nacionalista, bueno, etc. Yo no sé si a los peronistas argentinos les gustaría o podrían sostener una conversación sobre la participación del régimen justamente de Perón y de Eva Perón en ese momento histórico, digamos, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que ayudaron a nazis, digamos, a violadores de los derechos humanos y todo lo que sabemos, a escapar de su país y darles refugio y acogida en el de ellos, como si fueran refugiados de guerra. No sé si me explico. Entonces, es muy complejo todo esto. Es un puzzle muy, muy complejo. Y a mí me interesó, y eso tiene que ver un poco con mi trabajo como artista, de sacarlo a la luz. O sea, yo al poner estos proyectos, lo que hago es poner sobre la mesa un tema que es un tema conflictivo, que es un tema que no es fácil, no es bonito, aunque yo lo hago, creo, de manera sutil. No pongo la cara de Hitler, ni tampoco pongo una imagen de los campos de concentración, ni mucho menos, sino que me guío por un hilo conductor, digamos, que tiene muchos bordes, que tiene muchos límites, ¿no? O que tiene muchas ambigüedades también, que a mí también me interesan esas ambigüedades, para dejar la historia también abierta, ¿no? Entonces, ahí está el vaciado, digamos, de la historia a partir de ese patrón, llamémosle decorativo, un papel mural, un papel tapiz. Reproduje un submarino en metal, uno de los que llegó, el U-530, que es un modelo de submarino de la clase 7C. El tema de los submarinos alemanes es también todo un mundo. Aquí hay una cantidad de literatura y de libros al respecto, había una verdadera fascinación. Los submarinos alemanes tenían un desarrollo tecnológico, digamos, muy, muy, muy importante. Se enfrentaban nada más ni nada menos que a la gloriosa Armada Británica. Es decir, para estar a la altura de eso tenían que desarrollar estos elementos, estos objetos, digamos, que tuvieran ciertas características, por ejemplo, la cantidad de horas y la velocidad que podían viajar bajo el agua, la autonomía, etc. Y este submarino, el de la clase 7C, era el más famoso de los submarinos de toda la flotilla, ¿no? Yo lo reproduje en metal, mide 2 metros y tiene un baño de oro de 24 quilates, ¿no? Hice un video a partir de un archivo encontrado también de un submarino alemán de la Segunda Guerra, que se ve mejor aquí quizás que en el video, que emerge y se sumerge, ¿no? Estos son los detalles del video y es simplemente un submarino que sube y baja, como un animal que emerge y se sumerge, que es la acción básica del submarino, pero que también metafóricamente habla de lo que se ve y lo que no se ve, de lo que se oculta y de lo que no se oculta, digamos, etcétera, de todas esas contradicciones, ¿no? Me parece que es una metáfora como video muy, muy bonita, pero también muy precisa de lo que son estas historias, de lo que es el mismo trabajo del historiador y de lo que también es el trabajo del artista, ¿no? El artista, como yo lo concibo, es alguien que tiene que inmiscuirse en los problemas, en la realidad y hacer ver, ¿no? El trabajo de un artista es tomar algo, hacerle una operación artística, luego para enseñarlo y hacer ver de otra manera algo que está ahí, ¿no?
a menos de que trabaje a partir de una inspiración divina y, ¿no? y exprese sus sentimientos más profundos, pero ese ya es otro tipo de arte. Luego desarrollé una serie de trabajos como este que está aquí, que son archivos fotográficos de submarinos, a los cuales los dividí, los transformé, por así decir, en este fractal, donde también ocupo el mismo gesto de tapar, ¿no? De ocultar. Se ve una parte, no se ve otra. Todos estos trabajos tienen que ver con eso. Formalmente recubrir, por ejemplo, el gabinete con el wallpaper, donde yo de alguna manera lavé esa bandera de la Armada nazi para transformarla en un simple patrón que cubre, ¿no? Un espacio arquitectónico en ese caso, para crear un ambiente. En este caso cubro la fotografía de archivo para entorpecer la mirada, para crear un juego entre ese plano metálico, ¿no? Dorado y la imagen fotográfica que tiene profundidad, ¿no? Este trabajo que lo exhibí aquí en La Conservera, muy cerca, a 20 kilómetros está Ceuta, más o menos, es un políptico de dibujos hechos con pigmento dorado, todo con el dorado, ¿no? Donde yo traduje, literalmente me gusta usar esa palabra, una traducción de elementos y símbolos visuales que yo fui encontrando, que todos tienen que ver con esta historia de los submarinos, ¿no? Distintos elementos, como ese tipo de símbolos que se ponían en los submarinos. Cada submarino era una historia, cada submarino tenía un comandante, un capitán, una tripulación, y los submarinos tenían una identidad, y esa identidad muchas veces se traducía en este tipo de símbolos. Entonces ese logo es de un submarino, este logo es de otro, se inventaban banderas y eran muy orgullosos cada flotilla de su submarino, que al final se transformaba en su casa y también en su ataúd muchas veces, ¿no? Los submarinos también son una metáfora de un ataúd, de un elemento mortuorio. Esa es la tipografía y este elemento está sacado de las gorras de los submarinos. Entonces yo fui haciendo una traducción, ¿ah? De todos estos elementos, siempre con el dorado. Esa es la tipografía y ese es un logotipo de la Kriegsmarine. Esa es la bandera en versión dorado. Eso es una de las otro banderín, por así llamarlo, que es muy curioso, que tiene como el símbolo pirata, y abajo tiene una W que significa wolf, que en alemán y en inglés es muy parecido, que significa lobo, y eso también tiene que ver con que se le llamaba los lobos del mar a los submarinos alemanes, porque tenían la característica de atacar en manada. Entonces venía un barco, por ejemplo, de británico, y venían 5, 6 o 10 submarinos por distintos lados y lo rodeaban como un lobo y lo atacaban así. Por eso esa es la explicación de esta bandera. Y ya ven, todo el tema épico del mar, los piratas, o sea, toda una simbología también que hay detrás, ¿no? Esto es lo que se ponían aquí en los brazos, ¿no? Elementos, ¿no? Yo hice mis propias ilustraciones hechas a mano cuando tenía la mano buena, de algunos submarinos, como intentando describir, ¿no? Yo le llamo a esto ilustración, no le llamo ni pintura ni dibujo. A mí lo que me interesa es como describir, ¿no? Igual que el ilustrador, una descripción con un tipo de representación, llamémosle, eficiente, para dar a entender lo que yo estoy tratando de dar a entender, que es todo este universo simbólico, ¿no? Que yo traigo a escena y que tiene que ver con este universo de los submarinos, ¿no? En este caso. Ahí hay otro, ese es el de la clase 7C y este es el de la clase 9C, que fueron los dos tipos de submarinos que viajaron, que eran los de más largo alcance, por así decir, con mayor autonomía de navegación, que viajaron a la Patagonia. El segundo proyecto se llama Proyecto Lance y tiene que ver con otro mito que dice que ante la inminente caída frente a los aliados a partir del año 44, fin del 43-44, el nazismo
empezó a fundir oro en piezas de tractores de la marca Lance. El oro se aliaba con otro metal y se producían piezas para el motor de estas máquinas, y esos tractores fueron enviados al sur de Chile y Argentina, ¿ya? A las colonias alemanas para que trabajaran la tierra. A partir del año fines de los 90 empezaron a aparecer una serie de alemanes, eran básicamente dos grupos. El más conocido era el de los hermanos Tisch, que viajaron por todo el sur de Chile y Argentina comprando estos tractores que ya tenían más de 50 años de antigüedad y que eran prácticamente chatarra, comprando estos tractores, pagando en efectivo, pagando entre 10.000, 15.000, 20.000 dólares en cash a unos señores ahí que tenían unos tractores botados en el sur, que en su vida habían visto tanto dinero, y eso empezó a alimentar el mito, ¿no? Eso empezó a alimentar el mito porque estos alemanes se llevaron más de 1.000 tractores solamente del sur de Chile, ¿no? Entonces le preguntaban, porque yo lo que hice fue viajar al sur de Chile siguiendo esta huella del oro nazi, y me entrevisté con varias personas que conocieron a estos hermanos alemanes y que les vendieron los tractores también. Y que les preguntaban a los alemanes, bueno, pero ¿por qué compran? Si esto no sirve para nada, esto es chatarra, digamos, literalmente no funciona, no sirve. En 50 años la tecnología agrícola cambia brutalmente, digamos, como ustedes podrán entender. Y los alemanes decían, no, para fundar un museo, porque apenas hablaban español. Imagínense, una pareja de hermanos alemanes de 80 años viajando por el sur de Chile y Argentina con maletines llenos de dinero, de dólares en efectivo, comprando maquinaria agrícola, en este caso tractores de la marca Lance, del modelo 45, que no servía para nada. Entonces esto generó todo un tema. Estos son los parajes del sur del sur de Chile, ahí se ve la cordillera, que yo recorrí, ¿no? Que son muy bonitos, ¿no? O sea, los alemanes han tenido las colonias alemanas han tenido muy buen ojo en escoger sus lugares donde viven allá, ¿no? Esta es Villa Baviera, ¿eh? Este es el famoso enclave nazi alemán, digamos, que operó hasta hace muy poco en Chile, que hoy día está transformado en el centro turístico Villa Baviera, centro turístico, y el hotel boutique Villa Baviera. Es muy curioso lo que era el hospital de Villa Baviera, que llegó a tener en su momento de mayor gloria como 600 habitantes. Era muy chico, pero de todas maneras tenía una personalidad jurídica especial otorgada por Pinochet. Era como una especie de estado dentro de un estado, era como el Vaticano. Es decir, no se podía meter nadie a Villa Baviera, digamos, ¿no? Y ellos disfrazaban de una sociedad benefactora Villa Baviera con la comunidad de la región, ¿no? Que en la séptima región de Chile está la ciudad de Chillán, Talca, cerca, son ciudades del sur, más o menos pobres, regiones agrícolas, rurales, y ellos tenían un hospital donde iban los niños a sanarse de las enfermedades porque prestaban esa asistencia gratuita, y también iban los niños a tomar cursos a la escuela de Villa Baviera. Claro, después se descubrió que Paul Schaeffer era un gran pedrasta, digamos, ¿no? Entonces es una historia realmente muy, muy curiosa. Bueno, esa piedra es una piedra que instalaron los alemanes ahí y tallaron el nombre Villa Baviera. Para mí es muy elocuente porque tiene toda una carga, digamos, parece película de terror, digamos, ¿no? Es como una lápida muy, muy rara, ¿no? Bueno, a diferencia del proyecto de los submarinos, en el proyecto de los tractores, el proyecto del submarino, para explicar un poco la metodología, fue desarrollado básicamente a través de archivos, de libros, de películas, de documentales, de imágenes sacadas de internet, de contactos, me metía en los foros de los locos fanáticos de los submarinos alemanes, pedía información, me enviaban imágenes, me hice pasar como por una especie como de nostálgico de la Segunda Guerra para poder entrar en todo ese mundo. Y de hecho, un ex policía que yo sospecho que sirvió a los servicios de seguridad de Pinochet, fue el que me hizo el submarino, porque, bueno, era taxista de día
y de noche se dedicaba a hacer barcos de metal, ¿no? Barcos de metal, reproducciones de barcos de la Segunda Guerra. Él nunca había hecho un submarino y yo le propuse. Entonces me estaba flipando, como dicen ustedes. Me dijo, pero esto es la hostia, lo vamos a hacer, y logramos hacer un submarino metálico de 2 metros que luego yo tuve que llevar a otro lugar a darle el baño de oro, pero él me lo fabricó, ¿ya? Entonces hay un mundo de gente muy fanática de esto. A diferencia, insisto, el proyecto del submarino, el proyecto del tractor sí yo hice mi propio registro. Por ejemplo, esta foto la tomé yo. Ese es un tractor Lance del año 45 que yo no sé por qué todavía existía en la época en que yo tomé esta foto, que fue el año 2008, cuando yo inicié el proyecto. En uno de mis primeros viajes al sur de Chile me entrevisté con un señor llamado Beto Vallejo, Beto el sobrenombre, no sé cómo se llamará, Vallejo el apellido. Tiene la desarmaduría de tractores más grande del sur de Chile, y él llegó a tener 25 de estos tractores Lance y le quedaban 2, ese y ese. Yo les tomé foto, ¿no? Esos son los tractores Lance, ¿ya? Chatarra. Estos no se los llevaron los alemanes, él no sabía por qué, pero él les vendió 13. Este señor que yo conocí les vendió 13 tractores a los alemanes. Ahí están los logos de los tractores. Ustedes pueden ver, bueno, el paso del tiempo, son vestigios, digamos, casi arqueológicos. Mi sueño era comprar uno y bañarlo en oro completo, pero era muy caro y a la altura de mi vida como artista todavía no tengo presupuesto para hacer ese tipo de obras, pero bueno, esa era mi fantasía. Entonces, bueno, yo hice este viaje, entrevisté gente, recorrí el sur de Chile y fui encontrando elementos que yo fui recolectando para luego reconstruir mi propia historia. Aquí hay una vista del montaje de los proyectos Lance. Esto es en Brasil nuevamente. En Brasil me ha ido bien con estos proyectos, lo he mostrado bastante. Hay una colonia grande alemana en el sur, pero bueno, también hay una fascinación por la historia. Entonces, no sé por qué, la mayoría de los proyectos, o sea, la mayoría de las veces que he exhibido estas obras, las he exhibido en Brasil. Y aquí hay una vista del Centro Cultural Sao Paulo, donde está el panel, digamos, con los dibujos. Aquí utilicé, además del pigmento de oro diluido, grasa de maquinaria, ¿no? Para trabajar y valorizar todas estas ilustraciones, llamémosle. Entonces aquí es grasa de maquinaria que da los tonos oscuros, por así decir, mezclado con la purpurina dorada para dar los tonos intermedios, y las luces las daba con la purpurina pura. Entonces es un juego también entre la grasa y el oro, o sea, lo que más brilla y lo que más chupa y opaca, hay también un juego. Entonces también en vivo, aquí no se alcanza a apreciar materialmente, todo esto que yo digo verbalmente, que les cuento como una historia, también se traduce materialmente. A mí me interesa que las cosas, y esa es mi tarea como artista, tengan un nivel de coherencia y de sintonía entre el discurso, por así decir, teórico, histórico y lo que sea, o artístico, y los elementos visuales. Entonces yo hago esa traducción. Encontré un cigüeñal de tractor y lo bañé en oro también, ¿no? Entonces se decía que en los cigüeñales de los tractores era donde estaba fundido el oro, y que habían 2 kilos de oro fundido en cada tractor, y eso es un montón de dinero, porque la onza de oro, $1.400, $1.500 más o menos, en esa época eran $30 la onza, cuando el oro se fundió. O sea, imagínense, no sé cuánto, no, soy muy malo para las matemáticas, pero estamos hablando de mucho dinero en oro fundido en estos tractores. De ahí también la explicación de esta locura, de esta verdadera fiebre del oro. Además es muy bonito esta idea de que el oro, bueno, ustedes como españoles sabrán, ¿no es cierto?, de este oro que durante la conquista, digamos, se trajo de América hacia Europa, haya vuelto en esta forma, de alguna manera, oro que también pasó por España, evidentemente, ¿no? Franco, Tercer Reich, Eva Perón, es decir, no tengo mucho más que comentar. Ahí habían unos vínculos bastante estrechos, y fue una de las vías de escape España de los nazis. Por lo tanto, es verosímil pensar de que hay un oro que pasó por aquí
y que fue a dar de vuelta a Sudamérica. Un oro que después estos otros alemanes tratan de traer de vuelta. Entonces hay todo un tema de idas y venidas, hablando un poco del tema de los desplazamientos, de las migraciones y de los etcétera. El caso del metal que es muy fascinante como historia, como vueltas de la vida, como etcétera, ¿no? Y todo lo que el oro significa como metal, ¿no? Esta es una foto de tractor que yo le puse una lámina de oro ahí semi escondida, no sé si se alcanza a ver, bueno, se ve bastante bien. La foto es en blanco y negro, pero tiene un punto que brilla, ¿no? Entonces, esa foto es bastante grande, mide como 1,60 m, es una foto, creo que está ahí, no sé si se alcanza a ver, la escala de la foto es grande. Entonces, es un poco eso mi trabajo como artista, a partir de toda esa historia, en estos proyectos, digo en particular, a partir de todas estas historias que yo he contado de manera bastante breve, bastante resumida, ir elaborando una suerte de reescritura, una especie de traducción, creando mi versión, por así decir, de la historia con total libertad, ya lo dije, al igual que Borges, al igual que Bolaño, tergiversando la historia de manera brutal, por así decir, pero con muchos elementos documentales, lo que hacen que la historia sea verosímil, ¿no? Porque el punto aquí es no caer en la ficción absoluta y tampoco caer en el documentalismo aburrido absoluto, digamos. Entonces, es ese el borde que yo transito. Estos, por ejemplo, son unos pósters que promocionaban esta maquinaria. Ahí Der große Helfer significa la gran ayuda, ¿no? Yo no sé alemán, pero un amigo para traducir un poco. Der Bulldog, el Bulldog, o sea, es la maquinaria, ¿no? Y hay que decir que la fábrica Lanz, ahí por ejemplo ustedes pueden ver el trabajo de traducción que yo hago, ¿no? La fábrica Lanz tuvo vida hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial. Se abrió una sucursal de Lanz en Getafe, la famosa Lanz Ibérica, en los años 50. Fue inaugurada por Franco, con el objetivo de suplir el atraso brutal que había en el mundo industrial español, digamos, y favorecer la industria local, pero también para el trabajo de la tierra. Entonces en los años 50, no me acuerdo bien el exacto el año, se funda Lanz Ibérica en Getafe con más de 300 trabajadores, con la idea de producir 1.000 tractores al año. Esa era la idea, ¿no? Esa fábrica desapareció poco tiempo después, ¿no? Duró unos años, pero se produjeron tractores Lanz entonces en España. Y él creo que fue el año 61, por ahí, la fábrica Lanz fue comprada por John Deere, por la empresa norteamericana, y desaparece Lanz. Es absorbida por John Deere, y John Deere ahora es la que... Y estos tractores realmente son ya objetos de colección, digamos, ¿no? Y es verdad, son objetos de culto. Hay algunos que funcionan, hay gente que los mantiene, yo he visto algunos en muy buen estado. Es como un auto viejo, o sea, ya son objetos de culto. Ese es el logo de Lanz, que es muy bonito porque está la mezcla del trigo, ¿no? El campo con la tuerca o la maquinaria, ¿no? Yo hago mi versión en dorado con la grasa, ¿no? Ahí dándole la sombra. Ese es el logo que yo saqué del motor de un Lanz. Ese es el logo original y ese es el que hago yo, ¿no? Y ahí está todo el proceso entonces de traducción. Imágenes de tractores, trabajas por mí en ilustración, todo ese contraste entre la sombra, lo oscuro, lo denso de la grasa versus el dorado, está puesto aquí también, en este otro logo, con la palabra Lanz y Bulldog, que es el modelo. Heinrich Lanz es el fundador de la fábrica a mediados del siglo XIX en Alemania. Hay que decir que esta fábrica no solamente fabricaba tractores, sino que fabricaba todo tipo de maquinaria pesada, incluyendo maquinaria de guerra, y que fue una fábrica evidentemente intervenida por el Tercer Reich y que trabajó codo a codo con ellos. O sea, la maquinaria y la producción de maquinaria era fundamental, así como la producción de tecnología, etc. La guerra, todos sabemos, es uno de los grandes impulsores de los avances científicos y técnicos, y no fue la excepción la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay otro dibujo de tractor. Ese es un archivo que yo considero muy bonito
de imágenes tomadas por mí, cámara fotográfica, encontradas en internet, sacadas de libros, manuales de tractor, etcétera, ¿no? También yo me metí en los foros de los tractores y son una locura. Son una locura los tipos que están ahí perdiendo todo el día ahí metidos con esos hobbies, que no sé en qué trabajan, pero que es increíble las cosas que cuentan, ¿no? Bueno, y ahí el tema del oro era un tema candente, ¿no? Entonces yo hice esta pieza que se llama Lanza Archivo, y son imágenes en blanco y negro, que yo también, de nuevo, cubriendo, ¿no? Cubriendo con dorado, hablando un poco siempre de esta idea de esta historia oculta que emerge, pero que se sumerge, ¿no? Una historia que es verdad, o como decía este historiador argentino, como la leyenda eclipsa la realidad, o la verdad, por así decir, histórica, y viceversa, ¿no? Hay una tensión ahí entre ficción y realidad, o entre realidad histórica y elemento mitológico o leyenda, que es una tensión que es la que a mí me interesa y que creo que este tipo de trabajos, con esta acción formal de ir cubriendo la fotografía, que es un elemento también que se supone que es la realidad, ¿no? Todos leímos a Roland Barthes, ¿no? La fotografía es la muerte del referente, pero a su vez señala un hecho real. O sea, el que aparece en la foto estuvo en la foto, digamos, ¿no? La foto es un documento de verdad. Tanto así, la foto del pasaporte, todos sabemos, la fotografía es la realidad, ¿no? Y yo, una fotografía que es la realidad, la cubro con un elemento ficcional para generar un juego, entonces, ¿no? Esa es un poco la idea de este proyecto o de esta serie, llamémosle fotográfica o de fotografías intervenidas. Y ahí hay un detalle de una foto de las que yo tomé intervenida con dorado. Y ese es más o menos eso es lo que tenía preparado. No sé si estamos bien de hora. Sí, ¿no? Sí, estamos más que bien. Eso sería. Muchas gracias. Yo no sé, Javier, si tenemos tiempo para que pregunte. Sí, la duda que tengan, bueno, estoy abierto a recibir preguntas y comentarios. Yo tenía solo una cosa que me llamaba la atención, saber el camino de vuelta de la obra, ¿no? Porque, o sea, el artista muchas veces lo que hace es, ¿no? como bien has dicho, trabajar con documentación, mitos y construir estos dispositivos que son especulativos, por decirlo de alguna manera, pero me interesa siempre ver cómo eso contribuye al propio mito que se está generando, ¿no? Hasta qué punto tu obra valoriza o no valoriza más los tractores, contribuye o no contribuye más al mito, al de los submarinos o al de los tractores, ¿no? Es decir, ¿en qué medida es posible que se encuentre en la práctica artística una producción de verdad que afecta también a la realidad, ¿no? Igual que afecta a la realidad que vengan estos señores a comprar los tractores, ¿no? ¿En qué medida crees que puede afectar que tú juegues con eso, ¿no? ¿Cómo crea valor? Vale, yo te voy a decir que estos temas, salvo para conversos y expertos, son temas bastante poco conocidos. ¿Ah? Eso es lo primero. En Argentina hay bastante más literatura sobre el tema, porque, bueno, como tienen la tradición del psicoanálisis, bueno, y también porque hubieron unos atentados contra comunidades judías bastante grandes en los años 90 en Argentina, ¿no? Hubieron dos en particular, que, bueno, fueron atentados donde murieron muchísima gente de la comunidad judía. Entonces esa tensión está más a flor de piel. Aún así, en Argentina y fundamentalmente en Chile, son temas prácticamente velados, son temas prácticamente ocultos. Y ya te digo, salvo algunos pocos conversos, algunos historiadores, es un tema del que no se habla. Entonces, cuando yo puse en escena estos proyectos, cuando lo exhibí por primera vez en Chile, cuando lo exhibí en Brasil también, fíjate que en Argentina no he tenido la posibilidad, aunque me han invitado muchas veces a exhibirlos, pero no la posibilidad. Pero en Chile, cuando lo exhibí por primera vez, el proyecto El Tractor, o luego en Brasil, donde exhibí los dos proyectos juntos,
fue un momento también epifánico para mucha gente en el sentido de descubrir una historia. O sea, a través de mi narración, entre comillas, como dices tú, falseadora, sí se pone en escena el tema. No sé si me explico. Sí se pone en valor el tema. Por mucho que mi operación no sea la de un investigador, la de un fiscal, ¿me entiendes o no? Ni mucho menos la de un juez. Aún así, no obstante, el solo hecho de tomar un tema que está muy tapado, muy oculto en la sociedad, digamos, sí sirvió en estos casos para ponerlo en valor y apareció en los periódicos y fue un tema, o sea, el contexto, por así decir, que da origen a estos mitos y que los alimenta de alguna manera, es un contexto que sí es arrastrado por estos proyectos, yo creo, no sé si me explico, porque son la base, de alguna manera, de legibilidad del proyecto. Entonces, si bien yo me voy por el lado del mito y si bien mi trabajo juega justamente incluso con el tapar, con el ocultar, con esa metáfora y con esa operación también formal, sí los temas se pusieron en valor, tanto así que mucha gente me decía, pero es verdad, o sea, más allá del oro, ya déjate del oro. ¿Eran nazis las colonias alemanas? No, pero evidente, o sea, la gente no sabe. Y porque eso no se pasa en los libros de historia ni en Chile ni en Argentina, o sea, no se pasa en los colegios, ¿me entiendes, no? Ya digo, imagínate en un colegio, o si en el currículum escolar de los colegios en Argentina se enseñara la historia del peronismo tal como es, y se enseñara cómo fue Eva Perón a reunirse con Pío XII para inventar una fórmula para ayudar a los nazis a escapar de Europa, para darles refugio. O sea, imagínense si eso se estudiara como fue. O sea, si se estudiara la verdad, ¿qué pasaría? Entonces yo creo que al final este tipo de proyectos, aunque no apunten en la dirección investigativa, por decirlo así, de un fiscal o de alguien que está buscando, por así decir, la verdad, y de alguna manera sean cómplices de la leyenda y jueguen con el mito, sí ponen el tema en valor, ¿no? Y creo que ese es un valor, valga la redundancia. Lo visualiza. Lo visualiza. No, yo creo que también lo que a mí me interesa muchísimo de este tipo de proyectos es que lo que genera es un espacio de especulación en el que al final quien cree o no cree es el espectador, ¿no? Igual que pasa con los libros de Bolaño, con los libros especulativos, ¿no? Que en lugar de tener una visión autoritaria, que es la de la historia, es esto ha pasado, créetelo, tú generas una historia y creas un poco, o das una agencia al espectador, claro, para que interprete eso y casi generas un espacio de incertidumbre, ¿no? Donde al final pues, uno se va a su casa interrogándose, claro, ¿no? Bueno, y hay otro hecho fundamental y a todas luces evidente, pero que no está de más recordar, y es que la historia y la memoria es una zona de disputa. Es decir, hay una historia de la derecha, una historia de la izquierda, una historia del centro, una historia vista desde los anarquistas. O sea, los puntos de vista, las perspectivas, como decía Nietzsche, ¿no es cierto?, van iluminando y van creando y desarrollando distintas visiones sobre un mismo acontecimiento. Entonces yo no me voy a meter en la historia de ustedes, pero en la de mi país, por ejemplo, para la derecha chilena, Pinochet salvó a Chile del comunismo con el golpe de Estado, de transformarlo en un Cuba, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen. Y implantó un sistema económico que le ha traído bienestar y prosperidad a Chile. Esa es la visión de la derecha chilena. Y la visión de la izquierda es que Pinochet fue un dictador brutal, terrible, que asesinó a mucha gente, que torturó a mucha más, que exilió a mucha más, que acabó, digamos, con generaciones de pensadores y de intelectuales y de artistas de distintas maneras, y que su sistema económico tan exitoso lo único que ha producido es la mayor desigualdad en Latinoamérica, porque Chile, aunque ustedes no lo crean, porque a mí me costó creerlo, pero según la gente que estudia esto, superó ya a Brasil siendo el país más desigual de Latinoamérica.
¿no? Entonces, son dos visiones y el hecho es el mismo. Entonces, la historia es una zona de disputa. Y yo creo que estos proyectos, sin tomar partido, por así decir, sí hacen el trabajo de reflotar, de poner en valor, de poner sobre la mesa cuestiones que están ocultas como el oro, ¿no? Ocultas como el oro. Y un poco por ahí es donde va la metáfora. Ahora yo soy un artista que me gusta tejer así mi relación con el arte y la relación entre arte y política o entre arte y ética y no de otra manera, digamos. O sea, hay otros artistas que son mucho más, los gringos dicen in your face, ¿no? Que te ponen como, no sé, más evidente, que son más, sí, que van más frontales, por así decir. Lo mío es un poquitito más, soy más barroco, soy más góngora yo, soy más enrevesado, digamos, no soy tan directo, por así decir, ¿no? Pero bueno, es mi forma de articular como artista los proyectos, o trabajar el lenguaje, digamos. Tenía una pregunta. Ahora están echando una serie de televisión que es La Guerra Civil en color. Y entre los directores contaron el último día que han sido 2 años de trabajo, no sé cuántos millones de euros, para colorear frame a frame todo el material histórico que existía en blanco y negro. Y ellos decían que nadie vería un documental de la Guerra Civil en blanco y negro porque aburre, porque la gente joven no se identifica, no piensa que eso es España, porque no ve el color de España. Y hubo que colorear para que sean los trigales de España, el cielo azul de España. Claro. Hubo que colorear todo para que fuera creíble, ¿no? Que también me recuerda, esto es como el primer caso de estudio. Segundo caso, el ejemplo en España brutal del presidente de la asociación de la Mical House de campos de concentración, al que cerca se dedicó un libro fantástico que iba por colegios explicando su experiencia en el campo de concentración. Los niños lloraban. Resultó que nunca había estado en el campo de concentración. Sí, el impostor, creo que se llama. Era el más creíble, era un hombre, cuando le explicaron que por qué lo hacía, decir que, claro, que él quería que eso no se olvidara, ¿no? Que él sentía aquella parte de la historia, que quería dar testimonio de aquello, y es esta paradoja de que el más impostor, que creo que el libro cerca es el impostor. El impostor. El más impostor al final era el más creíble, el que está ahí todo el día dando el callo con el tema, ¿no? Esta idea de que la historia, de cierto modo, está, digamos, un poco difunta y es necesario unos nuevos procedimientos, unas nuevas iluminaciones, una capa de oro en tu caso, algo, digamos, que la traiga al presente, que la haga más activa, ¿no? Exacto. Que a lo mejor ya no tiene cuerpo para el blanco y negro, que a lo mejor es verdad que algo blanco y negro no lleva para atrás. Entonces, esta necesidad a veces de un poco de mentira para indagar en la verdad. Para activar, claro. Sí, estoy de acuerdo. Sí. ¿Alguna cosa más? Una curiosidad simplemente. Sí. ¿No llegaste a seguir los tractores a Alemania? No. Después, ahí No, pero... me refiero a los... No, pero estuve en contacto con los hermanos TIG por correo electrónico, porque en uno de los blogs donde yo me metí para ver, en el fondo yo pedí información, yo puse un mensaje muy escueto. Mi nombre es Patrick, soy artista, estoy haciendo una investigación visual sobre los tractores Lance, cualquier imagen o cualquier información se la agradezco, y puse un número de teléfono y mi correo electrónico, y llegó un correo de los hermanos TIG. Sí, lo tengo guardado. ¿Con fotos también? No, era sin asunto y decía: hola señor, así como en un español medio alemán, ¿no? ¿Usted tener algún tractor Lance? Preguntándome si yo tenía, claro. Qué bueno. Y yo no me atreví a contestarle. Me dio susto. Debo reconocer que me dio un poco de susto. Dije, estos serán... Vaya a saber uno. No, porque te pueden hacer desaparecer. Es que hay mucho lugar para desaparecer en Chile y en Argentina. O sea, es muy fácil hacer desaparecer a alguien. Y yo tengo un hijo, eso no quise correr riesgo. No, lo que me pasó es que fue un momento que se me hizo verdad la historia. Yo cuando recibí ese correo estuve helado, llamé a mi mujer y le dije, me escribieron esto. ¿Quién te escribió? Me dice,
me escribió los hermanos Tig, le dije. Es una novela. Y yo estaba como, no lo podía creer, ese correo lo tengo guardado, de hecho te lo puedo mostrar luego. ¿Y qué hago? No le contestes, me dijo mi mujer, o sea, ¿cómo se te ocurre? Y bueno, es que... Por esa idea que has comentado de la vuelta, ¿no? Que ha sido interesante. Sí, pero estuve con un señor Cupertino, ese nombre es muy de guaso antiguo chileno. Guaso es el hombre del campo, digamos, ¿no? Como el gaucho argentino, el guaso se llama en Chile. Él desarmó un tractor y no encontró nada. Dijo, no, era todo metal. Claro, lo que pasa es que él pensaba que iba a abrir el motor y iba a aparecer el dorado ahí. Y bueno, evidentemente no, esto también está químicamente comprobado. O sea, era una aleación, por lo tanto no se veía. O sea, era ridículo tener, imagínate, abrir una tapa de un motor y que estuviera todo de oro. No. Era una aleación. Además, el oro no resistiría, yo creo, como ese trabajo, digamos, de una pieza de maquinaria. Pero bueno, esa es una de las anécdotas. Tengo muchísimas, la verdad, pero es que, bueno, es un sinfín de cosas. Han sido proyectos para mí muy entretenidos, digo, muy interesantes, desde el punto de vista de también aprender. O sea, para mí también ha sido evidentemente un aprendizaje de tener que leer todas estas cuestiones, de tener que indagar en toda esta historia y que son interminables. Eso es lo otro, son un fondo interminable y yo empiezo a atar muchas cosas. Claro, en Chile la clínica privada más importante se llama Clínica Alemana, fundada por unos alemanes. Es la clínica más prestigiosa, o sea, tener un hijo ahí cuesta, no sé, 2.000 euros la noche, o sea, es como va la gente multimillonaria. Detrás de la clínica alemana está el estadio alemán, donde organizan el Oktoberfest, y van 10.000 personas, hijos de alemanes. O sea, es una comunidad realmente grande y realmente poderosa, influyente. Varios colegios alemanes, de hecho la Deutsche Schule, el no sé qué y el no sé cuánto, que son colegios, estoy hablando solo de Santiago, porque en el sur ya son ciudades completas, pero en el Santiago tienen una presencia y un poder. Y yo tenía amigos alemanes en el colegio o cercano, entonces uno empieza a descubrir que bueno, que detrás de eso y uno empieza a escarbar, oye, ¿y tu abuelo? No, mi abuelo peleó en la Segunda. Y uno empieza como a descubrir cosas. Bueno, acá en España ni hablar. Me imagino que uno hace así nomás y aparece. Bueno, ese es otro tema. Ese no lo puedo tocar yo, además. Ese es de ustedes. Bueno, pues lo dejamos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia de escucharme. Muchas gracias, Patri. Y nada, buen puente a todos. Bueno, gracias.